En la clase número 2 vamos a aprender qué necesitamos tener en cuenta antes de crear o editar la ficha en Google My Business o en Business Profile. ¿Por qué es importante? Porque si lo hacemos de una manera errónea, hay una gran posibilidad de que Google banee o que nos despublique, por así decirlo, nuestra ficha. Y luego, pues sí, podemos solicitar a Google que eventualmente la vuelva a publicar y demás, pero es todo un proceso. Y para no llegar allí, lo más importante es que aprendamos cuáles son las políticas, al menos lo básico de Google My Business. Dicho esto, comencemos. El objetivo, definir el nombre real, los datos consistentes y reglas básicas antes de tocar la ficha. Por ejemplo, Google My Business en sus políticas prohíbe que podamos agregar, por ejemplo, una palabra clave en el título. Cuando menciono una palabra clave es, por ejemplo, si yo soy abogado, por ejemplo, y que yo coloque Ruz Madrigal, abogado especializado en divorcios, por ejemplo, o abogado de divorcios. En la buena teoría, nosotros deberíamos colocar, y voy a mostrar un ejemplo aquí, el nombre de lo que es nuestra firma, colocando un abogado, por ejemplo, asesoría legal, por ejemplo, Mauren Macís, listo, no es como asesoría legal de divorcios o abogado para matrimonios en San José, cosas así. ¿Por qué? Hay personas que lo hacen, sí, y no les han baneado la ficha, sí, pero no quiere decir de que eventualmente no lo van a hacer. Eventualmente podríamos recibir un baneo de esta ficha. Entonces, mejor, como decimos en Costa Rica, no jugársela, es decir, no arriesgar. ¿Para qué? Entonces, es muy importante que si usted como dueño de negocio va a editar o va a crear su perfil en Google My Business, coloque en sí el nombre de su negocio. Y si usted es un profesional en deseo de marketing, y su cliente le pide que le actualice la ficha, por favor, nuevamente coloque el nombre real del negocio. No trate de hacer estos trucos porque eventualmente podría perder esa ficha. Aquí tengo un breve resumen de lo que no debemos hacer y es, como les había mencionado, colocar el nombre con la keyword en la ficha. Eso a veces nos puede traer problemas, entonces mejor evitarlo. Direcciones falsas, pues suena obvio, pero a veces sucede que hay personas que dicen, hey, no, yo quiero aparecer en una ubicación donde no estoy, entonces voy a utilizar esta dirección. Eso no funciona a largo plazo. De hecho, Google nos permite también, como ustedes pueden ver en mi perfil, crear inclusive un perfil que cubra diferentes locaciones y eso lo vamos a ver más adelante. No hay necesidad de crear direcciones falsas. Fichas duplicadas, como les había mencionado, es muy importante verificar si nuestro negocio ya tiene una ficha. Por ejemplo, puede suceder de que había una ficha creada por algún usuario, nosotros no revisamos, creamos otra y así tenemos dos duplicadas. Nosotros tenemos en ese caso que solicitar a Google que por favor haga un merge o que las junte ambas fichas para que solamente quede una. Y cambios fuertes. Por ejemplo, cambiar categoría o teléfono sin motivo puede activar revisiones. Google My Business o Business Profile ha ido incrementando debido a muchos temas de spam o de muchos temas de Black Hat SEO o de estos trucos que pues por allí se publican. Entonces ha ido, con base en eso, ha ido mejorando lo que es el monitoreo de cuentas. Entonces ahora, por ejemplo, si yo a mi perfil voy a cambiarle el nombre y voy a colocarle un nombre muy diferente, hay probabilidad de que Google coloque ese perfil en hold o en espera para revisar si realmente cumple con sus políticas. Si no, pues puede que me pidan que lo cambie nuevamente o pueden banear mi perfil. Entonces es muy importante que si vamos a hacer un cambio muy fuerte y no sabemos del tema, nos podemos asesorar. Podemos, uno, leer las políticas de Google My Business o bien podemos contactar a un profesional en el área para que nos ayude. Aquí vamos a hacer un breve resumen de lo que ya vimos, pero es importante tenerlo muy claro. Usar el nombre real del negocio, el nombre debe coincidir con la ficha, con las facturas, con cuál es ese negocio. Al final del día lo que queremos es datos reales. Entonces es muy importante utilizar un negocio, el nombre del negocio real. Evitar, como les había mencionado, agregar palabras claves, por ejemplo, mejor promedio en San José 24 horas. Si es un profesional en consultorio, use el nombre del consultorio o la práctica, no solo el nombre personal con la keyword. Por ejemplo, si yo soy una persona, no sé, especializada en reumatología, yo puedo decir reumatología Ruz Madrigal o Madrigal y el nombre de mi profesión, pero siempre tratando de mantener ese nombre real sin que se vea tan optimizado, sin que se vea como mejor plomero en San José 24 horas, que no tiene que ver con una marca.
Datos consistentes desde el inicio. Es importante tener la dirección de nuestro negocio, dónde está. Si nosotros trabajamos desde casa y tenemos un negocio digital, igual podemos poner la dirección de nuestra casa, Google lo permite, el teléfono principal, sitio web, si lo tenemos, horarios de atención y demás. Es muy importante que tengamos esta información porque al final del día un perfil de Google My Business no es como un perfil de Facebook, no es como para estar allí publicando, no sé, cosas que nos den risa, es como para ayudar más bien al usuario que pueda entender de que ese negocio, que ese profesional existe y que está en X locación. Entonces es muy importante que tengamos esa información clara desde el principio. Bueno, también es importante mencionar que si atiende en casa o si no tiene local público, puede revisar las opciones en el área de servicio en lugar de falsificar una dirección, tal como les había mencionado. Hace unos años, hace 6, 7 años, las personas recurrían a direcciones falsas porque Google no daba esa opción. Pero al día de hoy Google nos permite, por ejemplo, aquí, si yo doy clic, me permite mostrar dónde, en qué áreas sirvo yo. Por ejemplo, aquí estoy diciéndole, y esto es un ejemplo que en todo San José, como pueden ver aquí. Entonces, yo puedo luego decirle, hey, pero también yo ofrezco servicios en esta área de Heredia y también en esta otra área, sin necesidad de andar creando direcciones falsas. Evite prácticas de riesgo, tal como les había mencionado. No creen múltiples fichas, no usen direcciones virtuales o falsas, no cambien de categoría principal de manera fuerte, de manera que, hey, hoy mi perfil es, por ejemplo, de panadería y resulta que mañana es un perfil de abogados. Esto sucedía antes porque muchas personas compraban perfiles de Google My Business o hay personas que se dedicaban a crear perfiles y luego los vendían, entonces cambiaban la categoría de esta manera abrupta, pero al día de hoy esto Google lo detecta muy rápido y muy probablemente les va a suspender la ficha. Es importante también nuevamente que traten de utilizar el nombre del negocio real. Esto es muy importante porque me ha pasado en varias ocasiones hace unos años que tal vez hacía una consultoría, un cliente le quería cambiar el nombre o le había cambiado el nombre ya de una manera demasiado notable. Por ejemplo, en lugar de plomería Don Juan, por ejemplo, colocaba plomero a domicilio 24 horas y eso rápidamente Google les suspendía la ficha. Y luego lograr que esa ficha la vuelvan a republicar es bien complicado porque hay que enviar un email, hay que dar seguimiento. Google a veces sucede que te hace una llamada, una videollamada para verificar su negocio. Es decir, es complicado, mejor cuidemos la ficha desde el principio. Y bien, para crear la ficha de Google My Business, simplemente deben venir a business.google.com o simplemente escriben en el buscador Google My Business. Les va a dar la opción de poder crear la ficha. Pero antes de eso es importante que nosotros verifiquemos si nuestra ficha ya no existe o si existe más bien. Por ejemplo, si nosotros colocamos nuestra marca y vemos que ya hay alguna ficha, podemos reclamarla simplemente en la sección de Google My Business, en el perfil. Por ejemplo, si yo coloco abogado cerca de mí, por decir un ejemplo, y yo veo que este es mi perfil, yo puedo venir aquí, hacer clic y hay una opción que dice, por lo general, reclamar este negocio cuando este negocio no ha sido reclamado. Cuando ya está reclamado, no sale esa opción. Entonces, una vez que nosotros nos enteramos, vemos que el perfil de todo no existe, entonces podemos venir a la página de Google My Business. Aquí es muy sencillo crear el perfil. Es simplemente dar clic en comenzar. A continuación, damos siguiente. En este caso yo tengo este perfil porque ya previamente lo había creado, pero ustedes pues no tendrían ninguno en la mayoría de los casos y damos clic aquí. Aquí vamos a colocar el nombre de la empresa y aquí vamos a tener algunas opciones. Esa es otra manera que nosotros podamos verificar. Por ejemplo, si yo soy el dueño de esta panadería con paninis o por ejemplo esta Santa Clara, yo podría seleccionarlo y allí verificarlo. Pero supongamos que no existe mi negocio. Entonces voy a colocar mi negocio, damos clic, la categoría que más se acerca al negocio, por ejemplo, que sea un bar. Damos siguiente. Aquí es importante mencionar que Google nos dice tu negocio o su negocio tiene una ubicación física o no. Si la tenemos, la agregamos aquí y luego vamos a agregar la dirección y otros datos que nos va a pedir Google. Y si es que brindamos servicio, por ejemplo, de consultoría, tenemos nuestro negocio digital, trabajamos desde casa, le decimos que no. En mi caso, pues yo le seleccioné que no, por eso es que ustedes van a ver que el perfil mío lo que tiene es como una sección, una área seleccionada donde se brindan los servicios. Por ejemplo, yo voy a seleccionar que sí. Y aquí me va a pedir la dirección, me va a pedir la provincia, ciudad y código postal.
Luego que yo le he enviado esa información a Google, que lo he rellenado, simplemente le doy clic en siguiente y a continuación vamos a tener un perfil como este que está aquí. Vamos a dar clic atrás y ustedes van a tener un perfil como este. Entonces, una vez que ustedes tienen este perfil creado, vamos a continuar con las clases que están en este módulo. Verificar que sea el correcto porque eventualmente Google nos va a enviar un ping allí. Si no es, podemos cambiarlo. ¿Cómo lo podemos cambiar? Muy sencillo. Vamos a venir a este ejemplo. De hecho, vamos a dar para atrás aquí y yo puedo sugerir una edición. Simplemente yo puedo venir aquí y sugerir esta edición. Esta edición se las va a permitir, aunque ustedes no sean el dueño del negocio. Entonces Google va a verificar y si ve que ese número tiene mucho tiempo, que no es un número que realmente ha tenido actividad y demás, eventualmente lo va a cambiar. Esto puede que suceda en 15 minutos a como tarde 24 horas. Esto va a depender mucho de cómo Google procese los datos. Entonces, si no está el número telefónico correcto aquí, ustedes lo pueden cambiar. Eso lo vamos a hacer más adelante, pues para que ustedes puedan aprender. Y bueno, entonces con esto ya vimos temas importantes que hay que tener en cuenta antes de crear o editar una ficha en Google My Business para que tengan más probabilidad de que esa ficha sea exitosa, para que tengan más visibilidad y para que no la vayan a suspender. En la próxima clase vamos a ver lo que es el tema relacionado con categoría principal y categorías secundarias, que es muy importante y que se toma en cuenta al momento de posicionar, por así decirlo, de tener más visibilidad para un determinado grupo de búsqueda. Nos vemos en la clase número 3.